Hola, bienvenidos a mi canal. En el video de esta semana les mostraré cómo hacer este hermoso león. Lo pueden hacer en mazapán de leche, en fondant o en pasta de goma. En cualquiera de estos materiales les va a quedar muy hermoso. Es un topper que pueden utilizar para decorar sus tortas y si lo hacen un poco más pequeño pueden decorar los cupcakes. Mi nombre es Chef Joanna Rogers. Espero que disfruten de este tutorial. Lo hagan para disfrutar en familia. Vamos con el paso a paso. Primero que haremos es tinturar nuestra masa. Para esto voy a utilizar amarillo, rojo y azul para dar esa tonalidad que tienen los leones. Entonces, si les queda muy oscuro, pueden agregar un poco de blanco para aclararlo. Entonces lo tinturamos, tratamos de que quede muy bien disperso. Agrego un poco de blanco para darle una tonalidad un poco más clara y realizamos un buen amasado. Una vez hecho esto, vamos a hacer una bola con la cual vamos a hacer el cuerpo y vamos a alargarla poco a poco. Con esta forma de hacer este león, ustedes van a poder hacer cualquier figura. Entonces, vamos a colocarle un palillo en la mitad para que quede sostenido. Una vez hecho esto, es importante también que puedan movilizar su figura para que la puedan ver cómo va quedando. Entonces utilicen un pedazo de papel de cocina o papel de galletas para afinado. Con este papel les va a ayudar a que no se les dañe para que vayan haciendo, pegándolo y también les ayuda para transportarlo hasta la torta. Para las patas vamos a estirar y vamos a cortar 2 pedazos. A estos 2 pedazos, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a doblar un extremo como haciendo una J. Una vez hacemos esto, vamos a pegarlo. Ya pegado, lo que vamos a hacer es las patas delanteras que se hacen igualmente. Hacemos un tubito y cortamos 2 extremos. Pero a esto vamos a estirar en la parte de adelante un poco más delgado. Hacemos la barriga del león con un pedazo de mazapán un poco más claro y lo cortamos en forma de gota. Lo pegamos a nuestro muñeco y si hay un exceso de mazapán, entonces lo podemos cortar ahí mismo, como en este caso. Vamos a hacer las paticas. Las paticas se hacen con 2 bolitas y se le hacen 3 rayitas con nuestro bisturí y simplemente las organizamos con nuestra esteca y lo pegamos. Una vez hemos hecho las 4 patas, lo que vamos a hacer es organizar los brazos. Entonces voy a pegar primero las patas y ahora organizamos los brazos. Para los brazos los corté un poco porque me quedaron largos. Y lo que necesitamos hacer es volver a estirar la parte superior y dejar la parte de abajo un poco más gruesa. Esta parte es la que va a ir sobre las patas. Y la más delgada la vamos a llevar hacia el cuello para darle un aspecto arqueado al brazo. Y hace que nuestro animalito tome una forma muy bonita y agradable. El siguiente paso es hacer la cola. Para esto vamos a estirar nuestro material, ya sea el fondant o el mazapán, y vamos a colocarlo con mazapán también de color café. Con esto vamos a hacer lo que es los pelitos de la cola, como el pelaje que tiene ahí, el pelo, la cola, y lo vamos a pegar. La idea con esto es que se vea un poco natural, aunque es un cómic que se vea natural. Pueden hacer un huequito acá y pegarlo o pegarlo directamente como lo estoy haciendo yo y ajustándolo en las patas para que en el momento que lo vayan a poner no queden piezas sueltas y se dañe. Entonces el siguiente paso es hacer la cabeza. Para la cabeza vamos a hacer una bolita plana. Porque vamos a pegar pelo en la parte posterior. Entonces, si lo hacemos redonda, nos va a quedar muy cabezón. Vamos a hacer la parte de las mejillas con 2 bolitas de color más claro y las vamos a pegar juntas. A estas les vamos a hacer unos huequitos para que nos quede bien bonito. Entonces, las pegamos y vamos a hacerle unos huequitos con
con un palillo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar la nariz con una bolita más pequeña y también vamos a hacer unos huequitos para colocar los ojos. También le hacemos huequitos en la parte de la mejilla para asemejar donde van los bigotes. Si quieren le pueden poner bigoticos con unos palillos o con algo, pueden ponerle los bigotes. Pegamos nuestra cabeza. Para pegarla hacemos un hueco para que nos quede mucho más fácil de meter. Ustedes si quieren pueden ir dejando secar estas piezas y las van pegando cuando ya estén un poco más secas y les queda mucho más bonito. Vamos a hacer muchas bolitas del mismo tamaño para hacer el pelo. Entonces la idea es hacer la bolita, aplastarla un poco e irla pegando. Entonces si ustedes por ejemplo dejan secar la cabeza no se les va a mover así como a mí, pero traten de dejar secar las cosas para que se les vea más bonito. Yo lo estoy haciendo así rápido para mostrarles el video, pero pues dejen secar, siempre les digo que dejen secar. Entonces vamos a pegar alrededor de toda la cabeza, pero en la parte posterior vamos a hacer una grande para ahí donde se ve ese hueco, una bolita grande y la vamos a pegar y la vamos a rayar para no pegar más bolas pequeñas. Hacemos una bola del tamaño de la cabeza y la vamos a aplastar un poco, pues del tamaño donde nos queda el hueco. Entonces vamos a aplastarla lo más delgadita que podamos y lo vamos a pegar. Una vez pegado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un poco de rayas, hacerle un poco de rayas para dar esa forma de pelo. Entonces eso lo hacemos con nuestro bisturí. Si se nos cayó alguna bolita, pues la volvemos a pegar. Le damos forma y también vamos a hacer las orejitas. Las orejitas son dos bolitas a las cuales les hacemos dos huequitos. Como lo aplanamos un poco y le podemos agregar un tono mucho más claro en el interior. Esto le va a dar luz a la oreja y va a hacer que se vea mucho más bonita. Entonces, en este momento le pegamos esta parte. Entonces mire cómo se va viendo de linda. Pegamos las orejitas en los espacios que quedan entre el pelo. Y una vez hecho esto, ya prácticamente nuestro muñeco ya está finalizado. Lo único que falta es hacer las rayas posteriores del pelo, como hacer el pelito posterior y colocarle las cejas. Entonces aquí estoy colocando las cejas. ¿Cómo lo hacen? Con un pedacito de fondant o de mazapán café, lo adelgazan, lo hacen bien delgadito y pegan las cejas. Y aquí ya vamos a texturizar la parte de atrás en forma de pelo. Entonces hacer muchas rayitas, rayitas, rayitas hasta que nos quede hecho el pelo. Una vez terminado esto, ya nuestra figura está lista. Espero que les haya gustado y así queda en la torta. Tengo una foto de cómo pueden decorar una torta con varios muñecos con el mismo principio que hemos hecho estos. Entonces así pueden decorar su torta. Nos vemos en la próxima torta. Recuerda suscribirte a mi canal, darle me gusta al video y activar la campanita de notificación.